Muy buenos días a todos los tutores y tutoras. Les damos la bienvenida a este módulo taller de acompañamiento situado. Es el taller para el ciclo de apertura del año 2022, denominado el acompañamiento situado como estrategia de mejoramiento de la práctica pedagógica docente. Vamos a abordar entonces el contenido habitual que normalmente desarrollamos. La primera parte, la contextualización, los antecedentes del PTA, la parte de exploración, donde vamos a desarrollar el cuestionario de entrada. En la estructuración vamos a desarrollar todo el contenido sobre lo que es el acompañamiento, los objetivos, las etapas y los cambios que hemos tenido en el PTA. Luego vamos a tener un espacio para la práctica y transferencia, donde desarrollaremos las técnicas y estrategias para la observación de la práctica pedagógica, y finalmente tendremos una actividad de valoración y cierre. Vamos a trabajar los siguientes objetivos. El objetivo general que vamos a trabajar durante este taller será el de reconocer el acompañamiento situado como una estrategia objetiva, intencionada y contextualizada entre pares, tutor-docente, que parte del reconocimiento y la reflexión sobre el mejoramiento de la práctica pedagógica docente. Los objetivos específicos que vamos a abordar durante este taller son los siguientes. Primero, retomar información, orientaciones precisas y concretas para reflexionar el acompañamiento situado a los docentes de acuerdo con los parámetros del programa. Dos, reconocer los énfasis sobre los objetivos, principios y etapas para realizar un acompañamiento efectivo. Y tercero, identificar las fases del acompañamiento, planeación, observación y retroalimentación en los diferentes ambientes de aprendizaje para promover la transformación de las prácticas pedagógicas de los docentes. En la parte de contextualización, entonces vamos a tener una actividad bien interesante en la que tenemos que recordar cuál ha sido el recorrido del trabajo que hemos desarrollado por parte del programa en este eje del acompañamiento. En 2020 estuvimos trabajando especialmente los principios del acompañamiento del aula, el trabajo del portafolio del estudiante, y luego abordamos el trabajo de podcast educativo. En 2021 abordamos desde el ciclo de apertura lo que fue el trabajo de la retroalimentación. En el ciclo 1 trabajamos todas las estrategias de aprendizaje en educación remota y a distancia. En el ciclo 2 el tema de la gamificación, y finalizamos el año 2021 con organizadores gráficos, herramientas pedagógicas para la evaluación y la retroalimentación. Muy bien, viene la parte de la exploración. En esta actividad les vamos a sugerir que los tutores y tutoras deben ingresar en el anexo número 2, donde van a desarrollar el taller de ingreso, el taller de entrada, y van a desarrollar esta actividad en el enlace sugerido, donde podrán desarrollar una actividad lúdica haciendo la actividad de emparejamiento, o pueden también usar en la parte derecha, encuentran las diferentes opciones para abordar esta actividad. Básicamente es una actividad de conocimiento en el que vamos a trabajar los conceptos que desarrollaremos durante este taller. En la parte de estructuración viene Juan Pablo. Bienvenido, Juan Pablo. El acompañamiento situado en el marco del programa Todos Aprender, entendido como un apoyo a las prácticas pedagógicas de lenguaje, matemáticas y educación inicial, en donde estos dos elementos fundamentales o componentes del acompañamiento situado, como son la formación situada y el acompañamiento en el aula que realiza el tutor apoyando al docente, lo que se pretende y cuyo único propósito es promover esa reflexión pedagógica entre comunidades de aprendizaje del establecimiento educativo para propender por la transformación de las prácticas de aula. Es importante entender que este acompañamiento situado se da en dos momentos supremamente importantes. Uno de ellos es un encuentro entre el formador y el tutor que se realiza en la formación de tutores,
Y hay otro encuentro entre el tutor y el docente que se realiza en la formación de docentes con unas agendas previamente planeadas, estructuradas, bien intencionadas y con unos cronogramas, como ustedes bien saben, previamente planeados para que se desarrollen esas actividades de formación y de acompañamiento en el aula. Es importante entender la formación situada, como que es el primer componente que estamos viendo ahí, como esa cualificación docente que hace el tutor al docente para que mejore y fortalezca esos componentes digamos, de cualificación que le permitan al docente generar planes de estudio y planes de aula verdaderamente significativos y también generar ambientes de aprendizaje bien interesantes para que el estudiante pues fortalezca esos aprendizajes. Y tenemos el acompañamiento en el aula, en donde hay tres momentos supremamente importantes, como son la planeación en su primer momento, en segundo momento es el desarrollo de la clase que es observado por el tutor y finalmente la retroalimentación que hace el tutor al docente para mejorar esas prácticas pedagógicas. El acompañamiento situado tiene varios objetivos. Uno de ellos es el del fortalecimiento del desarrollo profesional, o sea, el conocimiento didáctico del contenido, que le permita al docente responder acertadamente a esas situaciones de enseñanza y de aprendizaje que demanda su quehacer. Otro objetivo consiste en que el docente debe generar aquellos ambientes renovados o innovadores para favorecer los aprendizajes y el desarrollo de los estudiantes. Otro objetivo importante es fortalecer la evaluación formativa, haciendo seguimiento a los estudiantes y también haciendo uso de los resultados de las pruebas internas y externas. Otro de los objetivos es crear planes de acción de manera conjunta entre tutor y docente, orientados al fortalecimiento de las prácticas pedagógicas en cualquiera de los modos presenciales, híbridos o virtuales. Otro de los objetivos es contribuir al fortalecimiento de diseño de planes de aula, de guías de aprendizaje u otras configuraciones didácticas, haciendo uso de diversos recursos en cualquiera de los contextos, ¿no? Presenciales, virtuales o híbridos. Y por último, de los objetivos es aportar elementos que motiven al mejoramiento continuo de procesos de planeación y desarrollo de las clases. Los principios de acompañamiento que realizan los tutores en los establecimientos educativos, cuyos fines son de carácter humanísticos, éticos y democráticos, parten inicialmente de una contextualización. Es importante que el tutor conozca el establecimiento educativo al cual fue asignado, conozca su contexto desde lo ambiental, desde lo cultural y desde lo social. El tutor debe conocer la carta de navegación del establecimiento educativo, como es el PEI, debe conocer el CIE, debe conocer los planes de mejoramiento institucional, cómo están planeando los docentes, cuáles son sus planes de aula, sus planes de estudio. Una vez el tutor se contextualiza y entiende la institución, puede realizar con pertinencia ese momento de acompañamiento en el aula, donde está la planeación, donde está el desarrollo del aula de clase, donde está la observación por parte del tutor y finalmente esa retroalimentación que le da el tutor al docente y que es en doble vía para que entre ambos construyan mejores planes o mejores guías de acompañamiento para el aprendizaje de los estudiantes. Otro de los principios es la autonomía. Es importante que el tutor respete la autonomía del docente, ya que él es el dueño de la clase y es quien ajusta y renueva sus planes de aula para llevarlos a cabo pues, en el aula.
Otro de los principios es ese diálogo de saberes entre tutor y docente, que es supremamente significativo y donde se respetan, digamos que de manera conjunta, esos saberes que ambos tienen. Otro de los principios es el trabajo colaborativo, en donde se junta el tutor y el docente para aportar y en donde ellos, en el desarrollo de la clase, se observan, por ejemplo, hay evidencias y hay elementos y hallazgos que permiten que en conjunto y en trabajo colaborativo se construyan y se ajusten esos planes de aula. Y un elemento supremamente importante o principio es la confidencialidad, esa confianza que hay entre tutor y docente para desarrollar todas las actividades que tienen que ver con los planes de aula, con las guías y poder llegar a consensos respetables que permitan pues que esa confidencialidad que se da es entre pares. Las características del acompañamiento situado. El acompañamiento situado, entendido como la formación y el acompañamiento en el aula, es una estrategia de apoyo al docente. Reconoce y reflexiona la práctica pedagógica. Se cuenta con un tutor que es un par externo que en conjunto identifican necesidades de apoyo y promueven alternativas pedagógicas. Está centrada en el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas de los docentes para contribuir al desarrollo de aprendizajes de los niños y de las niñas de los grados de transición a quinto en las áreas principalmente de lenguaje y de matemáticas. Y otra de las características que hemos hablado es que está orientada al desarrollar habilidades en los docentes para fortalecer el conocimiento didáctico de los contenidos que le permita al docente desarrollar mejores estrategias en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Importante también entender que existen diferentes tipos de acompañamientos. Está el presencial, que es el que veníamos desarrollando antes de la pandemia, donde el tutor de manera presencial entra al aula de clase o también hace reuniones presenciales con las comunidades de aprendizaje. Pero también hay otros tipos de acompañamiento, como el virtual a distancia con el apoyo de las tecnologías y de plataformas educativas como Moodle, como Caroline, como Blackboard, que le permitan al docente interactuar no solamente con los estudiantes, sino también con los docentes. Y está el modelo híbrido, que conjuga la presencialidad con la virtualidad y se está dando actualmente en lo que corresponde a la parte de alternancia. Hay una pregunta detonadora supremamente importante y es cómo el PTA ha enfrentado los cambios de la estrategia de acompañamiento en el aula por un concepto más amplio de ambientes de aprendizaje. Somos conscientes que las situaciones generadas de la pandemia pues nos cambió la situación que veníamos. Sabíamos que todo lo hacíamos de manera presencial, la práctica pedagógica, la formación situada con los docentes, el acompañamiento en el aula de manera presencial. Pero esta situación generada de la pandemia nos invitó a tener otros escenarios, como lo veíamos ahora, el virtual y también el híbrido. Entonces, de esta manera, inclusive habían docentes que cuando llegó la pandemia decían, ¿y ahora qué voy a hacer con mis estudiantes? Y entonces, el programa Todos Aprender logra estructurar las guías de aprendizaje y fue de gran ayuda para que en ambientes en casa, para que en ambientes virtuales se pudieran desarrollar, se pudieran seguir desarrollando esas actividades de enseñanza y de aprendizaje. Si miramos cada una de ellas, tenemos la práctica pedagógica, que tiene que ver, es importante que el docente se formule estas preguntas, haga una reflexión pedagógica de su práctica, porque deben ser innovadoras, deben ser creativas en un contexto constructivista. La formación situada
entendida como esa formación que cualifica al docente y lo fortalece en el conocimiento didáctico del contenido y permite que los establecimientos educativos se consoliden como escenarios de crecimiento personal y actualización pedagógica, que haya participación de las comunidades de aprendizaje, que el docente fortalezca las competencias profesionales y ese conocimiento didáctico del contenido para transformar los ambientes de aprendizaje de los estudiantes. Sabemos que la institución cuenta con un tutor, que se encarga de acompañar a ese docente y que las prácticas de aula trascienden de un espacio de trabajo a una situación de aprendizaje. Finalmente, la formación situada se configura como el centro del mejoramiento de las prácticas pedagógicas docentes e implica 4 elementos supremamente importantes. El docente debe trabajar situaciones auténticas de los estudiantes, debe leer el contexto, reconocer los ambientes de aprendizajes presenciales, virtuales e híbridos, reconocer los insumos que tiene, ¿no? Y desarrollar las capacidades, no solamente desde el punto de vista individual, sino desde el punto de vista colaborativo. ¿Continúas, Norberto? Bien, en el acompañamiento de aula, es importante reconocer que esta estrategia, que es una estrategia privilegiada, que busca la interacción entre el tutor y el docente, busca básicamente identificar por parte de los actores pues oportunidades de mejoramiento con el fin de transformar estas prácticas pedagógicas que son fundamentales para el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. Esa interacción precisamente es la que permite que el docente pueda identificar cuáles son las debilidades, cuáles son las falencias que tiene, pero en acompañamiento de ese tutor. Ya lo veíamos con Juan Pablo, cómo a través de los objetivos del acompañamiento, cómo a través de los propósitos del acompañamiento de aula, debe lograrse que el maestro haga ese propósito de reflexión para lograr el mejoramiento. Pero también recordamos que el acompañamiento de aula durante el año 2020 y 2021 pues tuvo dificultades debido a la pandemia. Ya no se podía hacer ese acompañamiento de carácter presencial, sino nos tocó aprovechar la virtualidad para hacer ese acompañamiento. De ahí esa transformación que hemos tenido ahora de no solamente hacer acompañamiento al aula, sino ver diferentes prácticas que el maestro desarrolla de tal manera que logremos avanzar en ese propósito, es el del acompañamiento como eje fundamental del programa Todos Aprender. ¿Cuáles son las etapas del acompañamiento en los diferentes ambientes de aprendizaje? Recordemos que con la pandemia pues aparecen unos nuevos escenarios de aprendizaje. Ya no solamente es el aula de clase, sino también el hogar del estudiante, acompañado con sus padres de familia, con sus tutores, con sus guías. Ahí es donde tenemos un nuevo escenario. Pero no podemos entonces simplemente desarrollar un proceso desarticulado. Debemos tener unas etapas para hacer un proceso de acompañamiento riguroso, un acompañamiento que produzca los resultados. Entonces tenemos las mismas 3 etapas que hemos venido desarrollando durante los diferentes años que ha tenido el programa. Una primera etapa que es fundamental es la etapa de la planeación o planificación de la práctica. Y en esta etapa entonces el docente es el que a partir de los referentes del Ministerio de Educación Nacional, de los diferentes materiales educativos, del conocimiento del contexto, desarrolla lo que es la planeación de su práctica pedagógica, de lo que va a desarrollar con los estudiantes, sea a través de una clase presencial o sea a través de una modalidad virtual o híbrida. Es importante que el tutor pueda acompañar al docente en su proceso de planeación, tener en cuenta entonces a partir del proyecto educativo institucional, del horizonte institucional, pero también del sistema institucional de evaluación, esa planeación de tal manera que se enfoque en el contexto y en la realidad que viven los estudiantes. Es importante para este año 2022 iniciar esa planeación precisamente a partir de la realidad
que están enfrentando tanto las instituciones educativas como los mismos establecimientos. Una segunda etapa es la etapa del desarrollo y observación de la práctica. El tutor le corresponde entonces acompañar al docente, sea de manera presencial o de manera virtual o de la manera híbrida, en ese desarrollo de la práctica que ejecuta el maestro, de tal manera que pueda evidenciar cuáles son los objetivos, cuáles son las estrategias que desarrolla el maestro, cuáles son las técnicas de comunicación o de discusión, los materiales a los cuales el maestro tiene acceso y los que utiliza durante el desarrollo de su práctica. Y a partir de ese proceso y con los diferentes instrumentos que tiene el programa, por ejemplo, el anexo número 8, el tutor puede registrar las evidencias que encuentra en el desarrollo de esa práctica pedagógica. Y luego viene precisamente la tercera fase, que es la fase de retroalimentación o diálogo pedagógico. En ese proceso de retroalimentación, el tutor y el maestro precisamente de manera conjunta pues analizan cuáles son los resultados de la observación de esas evidencias que el tutor pudo identificar, sea de manera presencial, es decir, cuando el maestro hace la práctica de manera presencial con sus estudiantes, o cuando también el maestro tiene que recurrir a la virtualidad o al modelo híbrido. Es importante hacer la retroalimentación de cómo el docente viene desarrollando su práctica pedagógica, de tal manera que una vez se termina esa retroalimentación, luego en las comunidades de aprendizaje, los maestros retoman esas reflexiones y retoman la conciencia para generar los cambios, las transformaciones en esa práctica pedagógica. De lo contrario, el acompañamiento no tiene el resultado esperado. Es importante que el maestro genere los cambios y esas transformaciones que son necesarias. De acuerdo a lo anterior, entonces vamos a nuestra práctica y transferencia. Para ustedes les vamos a sugerir entonces que tengan en cuenta lo que hemos visto durante el desarrollo de este módulo, las etapas del acompañamiento. No olvidar que las etapas del acompañamiento son la fase de planeación, la fase de observación de la práctica y de la retroalimentación y diálogo pedagógico. A eso es lo que le llamamos un acompañamiento completo. En esta oportunidad vamos a hacer la práctica donde vamos a tomar entonces el segundo componente, que es el de la observación de la práctica pedagógica. Para realizar una buena observación de la práctica pedagógica, y eso implica el uso de una serie de técnicas y estrategias pues para evitar los errores más comunes o los sesgos que se tienen cuando se está haciendo un proceso de observación en cualquiera de las modalidades, híbrida, virtual o de manera pues de la que utilice el docente. ¿Cuáles son los errores más comunes? Pues normalmente cuando uno está haciendo el proceso de observación, pues tiende a tener ciertas actitudes o tendencias para responder de pronto a ese proceso de observación. A veces lo hace uno inconscientemente porque tiene algunas prevenciones y tiene algunas condiciones. Van a encontrar ustedes entonces en el anexo 4.1 en su carpeta de actividades de consolidación, precisamente la lectura que les va a servir de apoyo para desarrollar la actividad. ¿Cuál es la actividad que les vamos a sugerir? Entonces, ustedes, cuando tengan acceso al anexo 4.1, van a conformar grupos o lo van a hacer de manera individual, van a tener precisamente que ingresar a la carpeta donde van a encontrar el anexo 4.1 y hacen la lectura de los sesgos de la observación de la práctica pedagógica. Ahí entonces van a desarrollar el taller que encuentran en la carpeta número 5, las actividades de consolidación, donde a partir de la lectura ustedes van a identificar cuáles son los errores más comunes en la práctica pedagógica y a partir de eso entonces van a desarrollar cuáles serían las, actividades, técnicas o estrategias precisamente
para evitar esos errores o sesgos que se tienen en la observación de la práctica pedagógica. A fin de que los evitemos, se trata precisamente de que el tutor en el proceso de observación de la práctica pedagógica incurra en lo menos posible en esos errores que son comunes en el proceso de observación y todo lo contrario, desarrolle técnicas y estrategias para hacer una buena observación. Vamos a la valoración y cierre. Entonces, a partir de la valoración y cierre y de los trabajos que hemos venido desarrollando, los contenidos que hemos venido trabajando durante este módulo, es importante que nos hagamos dos preguntas y lo desarrollemos también en el foro sugerido en el anexo número 7. En la carpeta número 7 van a encontrar la información. Y a partir de estos contenidos, entonces, resolvamos dos preguntas que son muy bien interesantes para que las podamos desarrollar. Y una de ellas es, ¿qué acciones debe desarrollar el tutor con los docentes para mejorar la práctica pedagógica? Y tenemos una segunda pregunta que también deberán de resolver ustedes, es cómo realizar una buena observación de la práctica pedagógica en la modalidad virtual o híbrida, ya que pues tenemos facilidad de hacerlo de manera presencial, pero en la modalidad virtual ese proceso de observación es un poco más complicado. La pregunta es que ustedes den ideas sobre cómo desarrollar una buena observación de esa práctica pedagógica cuando recurrimos a la modalidad virtual o a la modalidad híbrida. Esperamos entonces que a partir de estos contenidos y de esta actividad, ustedes puedan utilizar también la bibliografía que les hemos sugerido durante el desarrollo de este módulo. Así que muchas gracias. En compañía de Juan Pablo Sinisterra, les acompañó Norberto Rodríguez.